Señor presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, doctor Eduardo Massot. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo de Lázari. Señores presidentes y miembros de los colegios de abogados, demás autoridades, abogados y abogadas presentes. Como presidente del Colegio de Abogados de La Plata, es un altísimo honor poder darles la bienvenida a esta 19ª Conferencia Nacional de la Abogacía y a nuestra querida ciudad de La Plata, que es sede por tercera vez en la historia del evento. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo realizado por quienes han posibilitado la organización de esta actividad académica. Hoy se plasma, con sus aciertos y errores, el trabajo de muchos meses y de muchas personas, el que, aunque resulte una obviedad, hemos intentado trabajar mancomunadamente para poder lograr con generosidad y mucho compromiso la mejor conferencia nacional, tanto en sus aspectos organizativos como en el plano académico. Es que estoy convencido que las abogadas y los abogados debemos siempre dar el ejemplo y, a pesar de nuestras naturales diferencias, lograr trabajar por objetivos comunes, construir consensos, encontrar soluciones que nos unifiquen y evitar transitar por conflictos que nos dividan. Ello involucra a todos los estamentos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, sus comisiones y en particular su Instituto de Estudios Legislativos, IDEL. También a las áreas, institutos y comisiones de nuestro Colegio de Abogados. Voy a realizar un especial reconocimiento para nuestra área académica, de comunicación, prensa, biblioteca y en general para todo el personal del colegio que han cumplido destacadamente las tareas que se le fueron asignando. También para la Municipalidad de La Plata, que nos ha facilitado el uso de este emblemático teatro, y la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata por ofrecer el histórico patio del Rectorado, escenario del cóctel de bienvenida. En la última conferencia nacional realizada en nuestra ciudad en 1970, el entonces presidente de nuestro colegio, doctor Gualberto Mostajo, recordaba en su discurso inaugural las palabras de Manuel Begonet, primer presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. En 1924, en oportunidad de la primera conferencia nacional, decía Gonet: en el curso de la conferencia haremos de ella un verdadero seminario que abarcará todos los temas correlativos. Cada uno de nosotros aportará ante los ojos de los maestros que han experimentado en el foro, en la magistratura o en la cátedra, el concurso de lo que hemos visto y aprendido. Señalaremos los defectos e indicaremos la manera de subsanarlo. Completaremos la obra, que por ahora será solo de orientación conveniente, y la entregaremos a los jurisconsultos para que la codifiquen. Esa será nuestra contribución, el resultado de muchos años de vigilias y de estudios sobre la materia. La República habrá ganado al menos nuestro consejo, sincero y experimentado, le habremos así retribuido lo mucho que le debemos y nos habremos honrado con haber servido a nuestra patria en la medida de nuestra capacidad y de nuestro patriotismo. Casi 50 años después, el doctor Mostajo agregaba: nada más sencillo, más profundo, más actual y vigente que estos conceptos, donde en apretada síntesis se fijan claramente las funciones de los colegios de abogados, su gravitación ante los poderes públicos y ante la misma sociedad y la real misión que tienen las conferencias nacionales de abogados. Las opiniones, las recomendaciones libremente expresadas en conferencias anteriores y la acción de los abogados como técnicos del derecho y como ciudadanos que han tenido una permanente y eficaz gravitación en la evolución política, social y económica de la Argentina. Somos conscientes de la responsabilidad que contraemos ante los poderes públicos y ante la sociedad toda, pero estamos ciertos que en momentos de honda y difusa desorientación universal que alcanza nuestra patria con espasmos que deprimen, crisis que se prolongan y desconciertan, ideales generosos que se esterilizan, los abogados argentinos no pueden ser ajenos al proceso y tienen el derecho y la obligación de manifestar pública y libremente su palabra. Hoy nos convocan esos mismos principios y como tema el acceso a la justicia y los roles de la abogacía. Se presenta una extraordinaria ocasión en la que colegas de todo el territorio nacional nos encontraremos para debatir sobre los desafíos de la profesión y la articulación de medidas para procurar el acceso a los derechos por parte de la ciudadanía y dentro de ella los grupos vulnerables. Las conferencias nacionales, tal como da cuenta su rica historia, están asignadas en marcar caminos.
a través de un completo temario que abarcará de los aspectos más tradicionales sobre la materia, vinculados básicamente al acceso a la justicia, entendido como la posibilidad de efectivizar el acceso a la jurisdicción, hasta las cuestiones más actuales que la conciben como acceso a derechos, incorporando otras herramientas para el abordaje y la resolución de los conflictos, incluyendo también temáticas vinculadas a nuevos campos de actuación profesional que imponen la necesidad del desarrollo de conocimientos y habilidades para la consolidación de nuestras incumbencias profesionales. Pensar y repensar nuestros roles como abogados y abogadas en la tarea de posibilitar que la ciudadanía promueva, proteja y restablezca sus derechos. Estoy convencido que los y las profesionales de la abogacía seremos cada día más necesarios en nuestra intervención para prevenir y resolver los conflictos que se presentan en la sociedad. Sin embargo, no podemos estar ajenos a los problemas de los más vulnerables socialmente. Es imperativo moral ser especialmente muy sensible con todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan mayor protección. Hay que velar por la necesidad de igualar las oportunidades de acceso a los derechos para todos y todas. Desde el inicio de nuestra gestión colegial hemos entendido que resulta imperativo poder contribuir institucionalmente al cumplimiento de las reglas de Brasilia para la protección jurídica de las personas en situación de vulnerabilidad, así como continuar operativizando el artículo 19 de la Carta Internacional de los Derechos de la Defensa, aprobada por la Unión Internacional de Abogados, que impone a los colegios de abogados y a los abogados la responsabilidad de informar a los ciudadanos sobre sus derechos, deberes y los recursos apropiados a los cuales tienen acceso. Ello nos ha permitido implementar o dar continuidad a diversos programas específicos, tales como el Sistema de Asistencia Jurídica a Trabajadores y Trabajadoras, previsto en la Ley 10.149, AJUTRA, asistencia a la víctima, patrocinio jurídico de casos derivados de los centros de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como para la conformación del registro de aspirantes a integrar el cuerpo de abogados y abogadas especializados en violencia de género, que próximamente iniciará sus actividades en diversas ciudades y también aquí en La Plata. Desde mediados del año pasado, el Consejo Directivo de nuestro colegio dispuso la creación del Área de Acceso a la Justicia y Orientación Jurídica a la Ciudadanía, con la finalidad de concentrar en un solo ámbito estas actividades, sumadas a las que desarrollan el consultorio jurídico gratuito, el centro de mediación, el registro de abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes o la consultoría de niñez. Además, desde el Colegio de Abogados de la provincia, hemos trabajado en una reforma integral al régimen de defensorías y asesorías ad hoc en la justicia de paz, así como un nuevo convenio provincial con la Procuración General para la distribución de materias con las defensorías oficiales. Queremos comenzar a debatir la implementación de un sistema de defensa mixta para el ejercicio de la defensa oficial. A ellos vamos a aportar nuestra experiencia y conocimientos técnicos. Sin embargo, estos campos de actuación profesional, vale la pena señalarlo una vez más, no pueden sostenerse exclusivamente a partir del trabajo desinteresado de los abogados y las abogadas que participen en ellos. Es necesario que el Estado, como responsable de garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía, asigne partidas presupuestarias o habilite las fuentes de recursos para que aquellos colegas que participen obtengan una justa retribución por sus labores. En esa senda seguiremos trabajando. Ello así porque siguiendo las definiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es precisamente el Estado quien tiene que organizar todo su aparato para asegurar las garantías del debido proceso y el acceso a un recurso judicial efectivo, debiendo siempre contemplarse la dimensión estructural referida a las condiciones sociales para que el proceso reconozca y resuelva los factores de desigualdad real, ya que si no, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Se deben desarrollar herramientas para asegurar una igualdad real en los procesos y el sistema debe reconocer y hacerse cargo de las asimetrías entre las partes de un conflicto y las diferencias estructurales presentes en la sociedad, donde existen grupos o sectores vulnerados, postergados o con especiales dificultades para hacer respetar sus derechos. Esta exigencia se deriva de los principios de igualdad y no discriminación, en virtud de los cuales, ante la desigualdad real entre las partes, deben adoptarse acciones positivas a favor del grupo desventajado, propugnando una igualación de posibilidades reales en el acceso a la justicia. Merece particularmente destacarse que nuestra área de acceso a la justicia lleva el nombre de la doctora María Angélica Barreda de García Alemán,
tal como se encontró inscripta en nuestro colegio desde su creación por la Ley 5.177. La doctora Barreda, que ha sido la primera abogada de nuestro país, nació en La Plata en 1887 y en 1906, contando con solo 19 años, se graduó como abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional. Su camino no fue sencillo, no solo en su tránsito por los claustros de la universidad, sino especialmente cuando quiso iniciarse en el ejercicio profesional al punto de tener que litigar para poder obtener la inscripción que en aquel entonces llevaba a la Suprema Corte. Con ese simple acto pretendimos reparar un injusto olvido y visibilizar a través de ella a aquellas mujeres que han luchado y siguen luchando la mayor parte de las veces anónimamente por el reconocimiento de sus derechos y por la eliminación de cualquier forma de discriminación. También sensibilizar porque faltan batallas por dar en pos de una real igualación de oportunidades para mujeres y varones en esta sociedad que conserva aún muchos rasgos patriarcales. Nunca los caminos en este sentido han resultado sencillos, desde la vulgarización y banalización del debate, pasando por su relativización hasta los planteos que pretenden racionalizar la cuestión, pero se construyen exclusivamente a partir de falacias. Nuestro Consejo Directivo aprobó en el segundo semestre del año pasado un plan de acción por la igualdad de género. Definimos acciones concretas tendientes a eliminar las diversas formas de desigualdad que subsisten y que impiden a las abogadas el pleno ejercicio de sus derechos e impulsar su participación en condiciones de paridad en todos los ámbitos institucionales. Mostrar que se pueden transitar otros caminos. No se trata solo de esgrimir paridad en la conformación de listas que luego se diluye frente a las coyunturas o conveniencias electorales. Se trata de abrazar la idea de igualar las oportunidades y de remover todos los obstáculos que se presenten y con ello dar el ejemplo con nuestras acciones concretas como profesionales del derecho y como institución. La histórica reforma del Estatuto de nuestra Federación Argentina de Colegios de Abogados es un paso trascendente en ese sentido. Con un sesgo casi premonitorio, aunque a casi de 100 años sigamos en ese camino, concluía la doctora Barreda su presentación a la Suprema Corte afirmando: entre nosotros, la mujer ha triunfado en las otras profesiones y continuará conquistando palmo a palmo la regla igualitaria que persigue la justicia. En este sentido, a principios de año, en consonancia con la sanción de la Ley Micaela, hemos dispuesto la capacitación obligatoria en materia de género para todos los miembros del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina, además del personal del colegio, lo que ya se encontraba previsto en el mencionado Plan Integral. Ha resultado propicia la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para realizar la adhesión a la campaña internacional del Banco Rojo, con la que se pretende visibilizar la lucha por erradicar la violencia de género y el feminicidio. En el seno del Departamento Judicial La Plata se ha conformado un colectivo de mujeres en la abogacía, integrado por abogadas que ejercen la profesión en distintos ámbitos y juntas están haciendo historia. Cuentan con mi apoyo personal e institucional porque no es una cuestión de mujeres, sino una cuestión de derechos humanos. Bregar porque las mujeres puedan romper el denominado techo de cristal, ese límite invisible en su trayectoria laboral, constituida por el solo hecho de ser mujeres y no por no poseer las condiciones de idoneidad para ocupar lugares de poder y decisión. Un dato significativo es que solo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, casi el 60% de las egresadas son mujeres, sin que ello reciba como correlato el acceso a los cargos superiores en la mayor parte de nuestras organizaciones y dentro del Poder Judicial. La imperiosa necesidad de incorporar perspectiva de género en nuestra labor profesional también será un punto particular de abordaje en esta conferencia. Para ir finalizando, no puedo obviar en estas palabras hacer una referencia a la situación de la justicia. La crisis que presenta nuestro sistema de justicia es de larga data, tanto en el orden federal como en el de la mayor parte de las provincias. Los problemas son similares y afectan en mayor o menor medida a todos los poderes judiciales. La ciudadanía sospecha y deslegitima con razones verosímiles a este Poder Judicial y a cada paso cotidiano surgen revelaciones que dan sentido a esas percepciones. Como referenció un periodista hace unos pocos días, parece que los ojos de muchos jueces están puestos en el poder de turno y no en el expediente. Consideramos necesario reiterar que nuestra sociedad necesita contar con una mejor justicia. Una justicia que esté dispuesta a enjuiciar al poder y a quienes lo detentan, que actúen de acuerdo a profundas convicciones y no por conveniencias circunstanciales, y en la que no se abrigue la menor duda acerca de la honestidad y honorabilidad de sus integrantes.
Con esa misma finalidad se han producido recientemente tanto la declaración de Junín, emitida por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y la de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en la declaración emitida en Villa Mercedes, San Luis. El Consejo Superior de nuestro Colegio Provincial, entre otros aspectos, señaló: asistimos al lamentable espectáculo que nos brindan los poderes del Estado. La abogacía y cada abogado y abogada vivimos a diario la más deplorable pérdida de todo sentido de justicia en manos de magistrados y funcionarios visiblemente parciales, operadores y servicios de inteligencia, a resoluciones apuradas o demoradas estratégicamente según sea el interés del poderoso, a una agenda de la Corte Federal que se repite en muchas provincias, hecha a medida de tiempos políticos y económicos, pero alejada de los intereses de la ciudadanía, a denuncias altisonantes o a la instauración de mecanismos de impunidad ante los órganos que deben controlar el funcionamiento del Poder Judicial. Se requiere con urgencia restaurar la confianza perdida y superar prácticas viciosas que han generado el visible descreimiento en los tres poderes del Estado. Cuando se politiza el Poder Judicial o se pretende judicializar la política, la que pierde es la República y con ella toda la ciudadanía que confía en este poder del Estado como último garante para la protección de sus derechos. Y solo para citar brevemente algunos de los conceptos vertidos en la declaración de la Federación, considero necesario reproducir que se dijo: cuando no existe credibilidad en los jueces y funcionarios judiciales, se quebranta uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Solo con jueces independientes que nazcan desde su designación, con la credibilidad social de su formación, su ética y su desempeño, se recuperará la confianza en la Administración de Justicia. Los jueces deben ser celosos custodios de la Constitución y la ley, y quienes aspiren a integrar o permanecer en el ejercicio de la magistratura deben ser honestos, leales y probos. Nuestra sociedad no puede tolerar que un aspirante a la magistratura mienta para poder acceder a su cargo y debe castigar ejemplificadoramente tanto al mentiroso como a los que favorecen, posibilitan o encubren la mentira. Necesitamos que las investigaciones que se están llevando adelante sean serias, profundas y definitivas para superar el manto de sospecha que afecta por igual a los operadores del servicio y que seguirá generando daños de cada vez más difícil reparación. Solo desde este punto de partida podremos aspirar a transformar este estado de situación que nos abruma, nos debilita como sociedad y nos derrota moralmente. El problema de la corrupción es sistémico y un desafío para el crecimiento democrático. Las organizaciones de la abogacía debemos trabajar unidas para combatir este flagelo, no tolerar y denunciar cualquier acto de corrupción pública o privada. No alcanza con reformar códigos de procedimientos, incorporar tecnología o mejorar la gestión de los órganos jurisdiccionales, a pesar que esas tareas siempre nos han encontrado trabajando colaborativamente con propuestas e iniciativas. Los colegios de la abogacía debemos convocar y liderar la construcción de una verdadera política de Estado en materia de justicia y esta es una oportunidad para comenzar a consolidar ideas en ese sentido. Debemos empezar claramente por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Para lo que hace falta se produzca una verdadera reforma que permita dar cumplimiento a la cláusula constitucional que impone la necesidad de equilibrio entre los diferentes estamentos en su integración y que ello también se vea reflejado en la conformación de las comisiones. Pensar diseños institucionales que superen las circunstanciales coyunturas más allá de la complacencia o la incomodidad que le generen al poderoso de turno. Dentro de ello y frente a las elecciones generales que se avecinan, convocar a todos los candidatos y candidatas a construir los consensos necesarios para la reforma de la justicia, sin especulaciones, a partir de la definición de una agenda común. Ello también involucra, en lo que se refiere a la temática que abordaremos en esta conferencia, a cuestiones tales como establecer una perspectiva de acceso a la justicia centrada en los conflictos y sus actores y una agenda estructural para hacerlo posible. El derecho lo construyen los que hacen, no los que se quejan, no los que esperan soluciones mágicas o quienes se quedan en las buenas intenciones. Es mi deseo poder también clausurar esta conferencia nacional como lo hizo Ceferino Mervilá al cerrar la 6ª conferencia hace casi 60 años en esta misma ciudad. En esa oportunidad, Mervilá dijo: hemos creído y seguimos creyendo en que las fuerzas morales como las más aptas para orientar la vida de los pueblos y en el poder de la inteligencia como capaz de superar las dificultades en la marcha del destino fecundo. Pero estos certámenes no solo son útiles para los que trabajan en su seno, también
Tienen un poder educativo y una fuerza de su gestión sobre el país, especialmente sobre el medio circundante, dejan en la conciencia social nociones a veces vagas, a veces precisas de muchas cosas útiles, de intento de una mejor justicia, de procedimientos reflexivos para alcanzarlas, de una sola preocupación de las clases gobernantes, de la necesidad que la vida sea regulada por normas jurídicas. Péndulo vivo de esta época en que la lucha por el derecho no es privilegio de la cátedra, sino el impulso ardiente y estremecedor de todo hombre de bien, esta reunión debe ser considerada una enseñanza y un ejemplo de la que puedan dar los que pueden la voluntad y el saber al servicio del ideal humano. Y parafraseándolo, cerró sus palabras diciendo que lejos de todo academicismo, cada uno diga aquí su palabra, traiga su experiencia y nos deje su saber. A esta tarea, una vez más, estamos convocados. Muchas gracias. Autoridades presentes, estimadas y estimados colegas, buenas tardes. Próxima a cumplir un siglo de vida, la Federación Argentina de Colegios de Abogados vuelve a celebrar otra conferencia nacional, como lo viene haciendo desde 1924, cumpliendo así con el mandato fijado en el inciso 6 del primer artículo del Estatuto de nuestra Federación. En cada encuentro nos hemos congregado para discutir las cuestiones atinentes a la profesión, pero también para analizar y procurar mejorar el servicio de justicia argentino, y para debatir las reformas sociales y jurídicas que requiere la República, según se dispuso en nuestro primer reglamento institucional. Con la misma idea llegamos a esta 19ª Conferencia Nacional de la Abogacía que estamos inaugurando en la ciudad de La Plata, la capital más joven de las provincias antiguas, reconocido centro universitario, departamento judicial de intensa actividad forense, sede del prestigioso Colegio de Abogados de La Plata, que ha dado a la Federación dos presidentes de la talla de los doctores Enrique Pedro Basla y Carlos Alberto Andreucci, y sede también del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que nuclea a 20 entidades forenses, entre las cuales se encuentran dos de los colegios fundadores de FACA, los de Dolores y Mercedes, y el decano de los colegios de abogados del país, fundado en Bahía Blanca en 1902. En cada una de las 18 conferencias anteriores se trataron temas de gran importancia, siempre vinculados a los problemas nacionales de cada época. En dos oportunidades las reuniones se realizaron en La Plata. La primera vez en 1959, en ocasión de la 6ª Conferencia Nacional, con un temario muy variado en el que se destacó el referido a la reciente enmienda constitucional de 1957. Pero quiero destacar ahora la trascendencia que reviste en la historia la 8ª Conferencia de Abogados que también tuvo lugar aquí en La Plata en diciembre de 1970. El país se encontraba desde 1966 en medio de un régimen de facto que limitaba las garantías constitucionales y perseguía a políticos, estudiantes y gremialistas en medio de una efervescencia militante de tendencias contrapuestas en el abanico ideológico de aquellos días. De todo lo cual aparece como síntesis el recordado Cordobazo de finales de mayo del año anterior. En ese contexto, la conferencia deliberó sobre dos temas relevantes: las estructuras del poder y de la representatividad en el Estado moderno en función de la realidad argentina y la reforma constitucional. Las conclusiones a las que abordaron aquellos abogados de hace medio siglo merecen nuestro reconocimiento al regresar a La Plata para deliberar sobre el tema que hoy, como los tratados en aquel entonces, constituye una gran preocupación para la abogacía y la ciudadanía: el acceso a la justicia. Aquellas declaraciones se encontraban profundamente impregnadas de las doctrinas sociales del momento y apuntaban a recuperar la vida democrática, el Estado de Derecho y la justicia social. Las actas y documentos que fueron publicados nos muestran la evolución de un foro que, a medida que crecía numéricamente, se hacía más plural. Así se cuestionó la legitimidad del poder que por entonces gobernaba en la Argentina y se llegó al extremo de reconocer el derecho a la resistencia popular en contra de un poder ilegítimo, precepto que recogió luego nuestra Constitución Nacional en su reforma de 1994 en su artículo 36, concluyendo en un contundente rechazo a la posibilidad de una reforma constitucional
impulsada por un gobierno de facto, más allá de que se considerara posible y necesaria esa reforma una vez recuperado el Estado de Derecho. Desde entonces transcurrieron tiempos dramáticos. Un sobresaltado retorno democrático en 1973, un nuevo y sangriento proceso de facto desde 1976 y la reapertura de la plenitud democrática desde 1983 con todas las dificultades políticas, sociales y económicas que no hemos podido superar al cabo de 36 años. En medio de estos desencuentros, la Argentina ha llegado a este presente estancada en su crecimiento, agobiada por las recurrentes crisis económicas internas y vulnerable al impacto de las diversas alternativas económicas y financieras internacionales. En la coyuntura actual, volvemos a la ciudad de La Plata en condiciones muy diferentes a las de 1970, pero de cualquier manera preocupante. Nos encontramos divididos políticamente por una profunda grieta, apremiados por la inflación, la inseguridad y una pobreza creciente. En pleno siglo XXI dependemos todavía de una cosecha afortunada para atemperar el quebranto de nuestras reservas internacionales y hemos hipotecado el futuro mediante el endeudamiento externo en medio de la depreciación cotidiana de nuestra moneda, la imposibilidad del acceso al crédito, la alta presión impositiva, el costo de las tarifas y el cierre de fuentes laborales. La profundización de la exclusión de amplios sectores alimentan la marginalidad y la descomposición del tejido social. El aumento del delito, el tráfico y el consumo de drogas, la crispación social y la violencia generalizada en todos los ámbitos de las relaciones humanas se traducen en alarmantes estadísticas de asaltos, homicidios y femicidios. De esta manera, los sectores vulnerables que demandan acceso a las justicias aumentan en forma creciente en amplias franjas de la población, constituyéndose las abogadas y los abogados más que nunca en los agentes sociales capaces de orientarlos y patrocinarlos en demanda de sus derechos. A esto se suman los vergonzosos casos de corrupción que pesan sobre exfuncionarios y empresarios, algunos de ellos ya condenados y otros procesados y con prisión preventiva, en medio de denuncias cruzadas entre el gobierno, exfuncionarios, jueces y fiscales. Ante el panorama que se nos presenta, cunde el desaliento y el descreimiento ciudadano en la clase política. Y ante la gravedad de los problemas que deberá enfrentar el próximo gobierno, pocos tienen verdaderas esperanzas en que el resultado de las próximas elecciones derive en una recuperación económica, social y moral sostenible para el país. Este descreimiento alcanza también, y muy fuertemente, a la justicia. Hace pocos días, los medios de comunicación del país reprodujeron los conceptos vertidos por el doctor Carlos Rosenkrantz en el acto en el que, como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejaba inaugurado el año judicial. Sus dichos apuntaron a la crisis de legitimidad y a la pérdida de confianza de los argentinos hacia los jueces y hacia la justicia. En ese marco, desde diferentes sectores políticos, se denuncia que los procesos abiertos contra la expresidenta y otros altos funcionarios de su gobierno responden a la manipulación política de los jueces por parte del Gobierno nacional. Desde otros, se señala que la manipulación política de la justicia es la que se dio antes de diciembre del 2015, lo que aseguró impunidad para el enriquecimiento ilícito y la corrupción en su más alta expresión. Las dos miradas descreen de la independencia del Poder Judicial y pocos son los que esperan el pronunciamiento de los jueces con convicción y confianza en la ecuanimidad de sus sentencias. Desde diversos ámbitos se agrega a las causas del descreimiento en la justicia la excesiva morosidad de los procesos y el alto costo económico que representa para los justiciables, elementos que muchas veces resultan disuasorios a la hora de ejercer el derecho de acceso a la justicia.
Es por ello que la Federación Argentina de Colegios de Abogados abordó el tema de la crisis de la justicia en la última sesión de su Junta de Gobierno celebrada en Villa Mercedes, San Luis, el pasado 29 de marzo, especialmente motivada por nuevas denuncias de corrupción mezcladas con operaciones de inteligencia y que comprometen, lamentablemente, a magistrados y funcionarios judiciales, poniendo en tela de juicio la credibilidad de todo el sistema. El documento producido por la Junta de Gobierno destaca la gravedad de la situación y sus muy serias implicancias, lo cual quebranta uno de los principales pilares del Estado de Derecho. En él se recuerda a la ciudadanía que uno de los objetivos esenciales de la reforma constitucional de 1994 fue la defensa de la independencia, la jerarquización y la despolitización de la justicia, lo que no parece que se haya cumplido al cabo de 25 años. Ante este panorama tan negativo, la FACA vuelve a llamar la atención sobre la constitución del Consejo de la Magistratura, cuyo equilibrio original ha sido desvirtuado en sucesivas reformas iniciadas en 2006, alterándose y politizándose su conformación, disminuyéndose algunas representaciones, como es el caso de los abogados, y aumentándose las provenientes del sector político. La FACA y la Colegiatura de la Abogacía han expresado constantemente su queja e interpuesto recursos contra el sistema de representación que se ha implementado en el Consejo de la Magistratura, sistema que rompe el primitivo equilibrio y que no garantiza la ecuanimidad de sus resoluciones, con serio riesgo de que la selección de magistrados o su potencial enjuiciamiento se encuentre afectada por el predominio de intereses políticos partidarios, con las consecuencias previsibles en cuanto a la calidad del servicio de justicia. El descreimiento ciudadano con relación a la eficiencia e independencia del sistema judicial argentino guarda estrecha relación con la convicción predominante sobre lo dificultoso que resulta el acceso a la justicia, tema que nos convoca en esta oportunidad y que resulta una preocupación en muchos países, como lo ha destacado la Organización de las Naciones Unidas en su portal sobre el Estado de Derecho. En él se señala que en la declaración de la reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho de 2012, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros pusieron de relieve el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y reafirmaron el compromiso de los Estados miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios de justicia justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables. La ONU considera que el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones. En el programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que FACA participa activamente, se considera el tema del acceso a la justicia como uno de los ejes principales de su accionar, procurando que todas las personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, accedan al sistema de justicia y puedan resolver participativamente sus conflictos. Es importante poner de relieve la interacción desarrollada y coordinada entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las entidades representativas de la abogacía, en un punto en el que los colegios de abogados del país pueden acreditar una larga experiencia como lo es el asesoramiento jurídico gratuito, presente en los objetivos de la colegiación desde sus inicios. En la actualidad, y más allá de los convenios suscriptos en torno al programa Justicia 2020, la totalidad de los colegios y asociaciones de abogados cuentan con servicios de asesoramiento jurídico gratuito, que constituyen la primera muestra de un interés colegial para asegurar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. La relevante cuestión del acceso a la justicia que hoy nos congrega ya ha sido considerada, aunque en menor medida que en esta oportunidad, en conferencias nacionales anteriores. Así, la comisión número 3 de la 15ª conferencia realizada en Salta en 2007 incluía en su temario el del acceso a la justicia y muy especialmente
en relación con los delitos contra la integridad sexual. En el transcurso de las sesiones se propuso la creación en todas las jurisdicciones del país de unidades fiscales en delitos contra la integridad sexual, trata de personas y pornografía infantil. También se propuso la creación de un banco de datos genéticos con el objeto de facilitar la identificación del autor del ilícito con las debidas precauciones en relación con el resguardo de las garantías constitucionales. También se analizó la figura del arbitraje en relación con el derecho del acceso a la justicia, recomendándose que en las facultades de derecho se incorpore el estudio y la práctica del arbitraje comercial interno e internacional y que los colegios de abogados capaciten a los profesionales en el ejercicio del arbitraje. En el temario de la Comisión 3 de la 16ª conferencia realizada en San Isidro en 2010, se incluyó también el análisis de la pobreza, la marginación y las desigualdades frente al derecho, los grupos vulnerables y las cuestiones de género. En las conclusiones se analizaron aspectos vinculados a la familia y a los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo lo relativo al aborto no punible. Pero fue recién en 2014, en oportunidad de la 17ª conferencia realizada en Posadas, en que el acceso democrático a la justicia constituyó un eje temático, dedicándose la Comisión número 1 a abordarlo desde el punto de vista de la tecnología. En dicha conferencia nacional, entre las conclusiones sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos, se destaca la necesidad de recordar que el abogado es partícipe necesario en la práctica de los medios alternativos de justicia en todas sus especies, en cuanto se relacionan con la justicia consensual, considerando que estos sistemas pretenden desjudicializar, pero no desjuridizar la naturaleza de los conflictos. Esta conclusión adquiere singular importancia en la actualidad cuando el subtítulo de nuestra conferencia hace alusión al rol del abogado en relación con el acceso a la justicia. Conviene recordar que desde que la abogacía existe ha sido agraviada y descalificada en el desempeño de su rol fundamental, en la defensa de los sectores vulnerables de la sociedad y como garantes de la ciudadanía a un derecho fundamental, la tutela judicial efectiva. Si me permiten, vale traer a cuento el siguiente hecho histórico. En la primitiva ciudad de Buenos Aires, allá por el año 1613, cundió la alarma en el recinto de su cabildo ante la noticia de que llegarían al por entonces pequeño caserío 3 abogados. Frente a ello, el procurador de la ciudad propuso que no se les permite ingresar, salvo que trajeran licencias superiores, pues venían con ánimo de que haya pleitos para ganar plata. 1613. Con el visto bueno del cabildo, se intimó a los letrados que venían en camino a que se abstuvieran de entrar a la ciudad. Sin embargo, el historiador Raúl Molina demostró que la resistencia de los cabildantes a la llegada de los abogados en 1613 respondía, en realidad, al temor de que se pusieran al descubierto sus negocios ilícitos, especialmente vinculados a la introducción ilegal de esclavos africanos. Más cercanamente en el tiempo, se puede recordar otro caso, 300 años después, cuando el entonces ministro de Economía, doctor Domingo Cavallo, en mayo de 1993, clamaba contra lo que denominaba la industria del juicio en el marco de los juicios laborales que su política económica había hecho multiplicar. Decía el ministro, son un disparate que perjudican al trabajador y al empleador. Los únicos que ganan son los abogados patrocinantes, los peritos y a veces los jueces y las cámaras, que de alguna manera terminan participando de todo este jolgorio de honorarios. Pocos meses después, el diario La Nación, lamentablemente, se hizo eco de aquellas acusaciones y en un editorial dedicado a los honorarios profesionales y el costo argentino, calificaba a los abogados como una constelación profesional organizada al amparo de normas y costumbres de naturaleza corporativa y carentes de toda ética. La descalificación a la abogacía y al sistema judicial ha sido moneda corriente cada vez que es necesario contener dentro de los marcos constitucionales los desbordes del poder político y económico.
Así ocurrió con el último gobierno, cuando en 2015 la Presidenta de la Nación denunció la existencia de un partido judicial, por el solo hecho de que contrariaba los planes del gobierno, concepto que ha seguido sosteniendo y desarrollando aún más en su rol de senadora nacional, al tiempo que se encuentra enfrentando varios procesos judiciales. También ocurrió cuando el actual presidente de la Nación reaccionó contra la alta litigiosidad laboral, afirmando en junio del 2017: hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla, porque destruye la generación de empleo futuro. Unos días antes, frente a un auditorio de empresarios, ya había insistido en el pedido de dinamitar la industria del juicio. Hay que decir que la Federación Argentina de Colegios de Abogados viene produciendo declaraciones críticas contra muchas de las políticas del gobierno actual, reclamando la reforma de la conformación del Consejo de la Magistratura, denunciando las inconsistencias y fallas del sistema de reparación histórica, los perjuicios que contra los jubilados se derivaron de la llamada reforma previsional y pronunciándose contra la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajos, que claramente afecta el acceso democrático a la justicia de sectores vulnerables de la sociedad, como son las trabajadoras y trabajadores enfermos y o accidentados. Contrariamente a las agresiones y estereotipados argumentos disparados del poder contra los letrados y la justicia, las abogadas y los abogados siguen siendo los actores sociales a los que todos acuden en defensa de sus derechos, ni bien se sienten amenazados, y los principales y más calificados garantes para lograr que el ciudadano acceda democráticamente a la justicia, aún apelando a las formas alternativas de resolución de conflictos. Corresponde señalar también que las malas prácticas, las conductas profesionales indebidas y los abusos de abogados inescrupulosos son materia de los tribunales de disciplina y de ética profesional de los colegios, cuyas intervenciones pueden llegar a la suspensión de la matrícula y la inhabilitación profesional. Esta es una de las atribuciones que la colegiación legal confirió a los colegios y que constituye un reaseguro de que las prácticas profesionales de los abogados se ajustan al correcto ejercicio del derecho o sean pasibles de la sanción de sus pares. Cuando los gobernantes declaran contra la abogacía y califican de mafia a la acción de los defensores de los derechos de los trabajadores, debieran recordar que fueron abogados laboralistas los que la dictadura militar ultimó en aquella aciaga Noche de las Corbatas en 1977. Vaya nuestro homenaje a los colegas asesinados esa noche en el recuerdo emocionado de Norberto Centeno, el más veterano del grupo de letrados muertos sin piedad, a los 50 años de edad, ya considerado como uno de los laboralistas más prestigiosos del país. Por ello, cuando los gobernantes descalifican a los abogados por defender a los jubilados, a los trabajadores accidentados y a los cesanteados, a los consumidores y usuarios, deberían recordar que también se los descalificó y se los persiguió cuando defendían a los presos políticos de la dictadura. Es por eso que la FACA y los colegios de abogados defendemos la profesión sin aceptar que se nos diga que nos mueve un espíritu corporativo. La Comisión de Defensa de la Defensa, surgida en FACA durante la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina y desarrollada durante el proceso militar, también tiene mucho que decir durante la democracia en defensa de la acción de los abogados en pos del acceso a la justicia de los ciudadanos y en especial de los grupos más vulnerables. Esta comisión continúa trabajando en el presente en temas vinculados a la inmunidad del abogado como garantía del acceso a la jurisdicción. Próxima a cumplir 100 años de labor ininterrumpida, los que celebraremos el 12 de julio de 2021, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que ha debido en todo ese tiempo contrarrestar las amenazas más serias provenientes del poder político, militar y económico, y que ha crecido cuantitativamente de los siete colegios iniciales hasta los 82 que en la actualidad representa, tiene toda la autoridad moral para decir
que no hay acceso a la justicia posible sin democracia. No hay acceso a la justicia posible sin república y división de poderes. No hay acceso a la justicia posible sin jueces independientes y sin un Consejo de la Magistratura conformado de manera equilibrada de acuerdo al mandato constitucional. No hay acceso a la justicia posible sin un Estado inclusivo que apunte a la protección de los sectores más vulnerables. No hay acceso a la justicia posible sin abogados calificados y honestos. No hay acceso a la justicia posible sin colegios de abogados que protejan, controlen y garanticen el ejercicio responsable de la abogacía. En ese sentido, y como palabras finales, deseo expresar mi mayor reconocimiento a los organizadores por esta convocatoria, especialmente a las autoridades del Colegio de Abogados de La Plata y al Instituto de Estudios Legislativos, y mis mejores deseos de éxito durante el desarrollo de la 19ª Conferencia Nacional de Abogadas y Abogados. Muchas gracias. Gracias por permitirme participar de esta conferencia de abogados. No creo que sea una casualidad que en una conferencia de abogados se le dé la palabra a un juez. Es que jueces y abogados tienen todo en común, aunque se los haya querido ver como si representaran posturas antitéticas, como si fueran enemigos naturales, polos opuestos viviendo en una constante relación de mutuas reclamaciones y rechazos. Pero ni la lucha de los abogados es una lucha contra los jueces, ni las resoluciones de los jueces lo son contra los abogados. Sería terrible que viéramos esta relación como un enfrentamiento o una colisión. Ambos, jueces y abogados, manejamos conflictos humanos, conductas humanas de seres humanos reales y concretos que exhiben sus intereses y sus errores, sus pasiones y sus capacidades. Esa es la materia inefable que debe ser puesta de manifiesto por unos y juzgada por otros. Por eso, abogados y jueces son caras de una misma moneda. Después de haber ejercido durante muchos años la profesión y después de haber estado otros tantos en la magistratura, puedo atribuirme cierta experiencia. Si siempre ha sido relevante el rol que desempeñamos, lo es más todavía en estos tiempos. En primer lugar, un abogado de estos tiempos tiene a su alcance armas refinadas que solo con mucho esfuerzo antes podíamos esgrimir. No se trata del advenimiento de las computadoras, ni de los prodigiosos avances de la informática, ni de la existencia de las redes, ni nada de eso, aunque tales adelantos sin duda han cambiado la forma de trabajar. Se trata de otra cosa. Hasta hace algunos años, quien llegaba al tribunal con una pretensión no podía sino respaldarla con la cita de una norma escrita, con la condición de que tal norma fuera perteneciente al orden jurídico reconocido. Aún hoy nuestros códigos exigen que la demanda contenga el derecho, que en los recursos se mencione en términos claros y concretos la ley infringida y que cualquier sentencia sea fundada en ley y esto bajo pena de nulidad. Es que hasta no hace muchos años una sola fuente de derechos era reconocida como tal, la ley, y un solo proceso intelectual se esperaba de los jueces, que declararan que los hechos que habían sido probados durante el proceso se subsumían o no en la hipótesis normativa. Si esto ocurría, la sentencia a dictarse debía tener cierto sentido. Si no ocurría, debía tener el sentido contrario. Los más veteranos de nosotros sabemos que ese era el modelo con que se nos enseñaba el derecho en las facultades. Un legislador sabio, prudente, racional, nos había entregado la ley, solo nos correspondía decidir si el caso que teníamos por delante quedaba abarcado o no en ella.
El abogado, para abogar por los intereses cuya protección le había sido encomendada, debía arguir que esto era o no era así, y los jueces debían resolver si era o no era así. Pero algo ocurrió. Los tiempos revueltos, tiempos dolorosos, trajeron nuevas corrientes de pensamiento y tímidamente primero, pero con más fuerza cada vez, se sostuvo que no todo el derecho está en la ley, que en todo caso hay normas más importantes que la ley que se llaman Constitución, a la que hay que defender, y tratados de derechos humanos que respetar. Defender hasta el extremo de reclamar los abogados si una ley no es materialmente compatible con aquellos, que tal ley no sea considerada, o de declarar los jueces aún de oficio su invalidez. Y esto tomó tal envión que un nuevo legislador redactó un código que como proemio nos avisa que cualquier norma solo será aplicada de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados a ella equiparados. Pero ocurrió otra cosa más. Se empezó a declarar también con fuerza creciente que no todo el derecho está en las normas escritas, que junto a las normas escritas del legislador existen otras reglas, otros mandatos, otros preceptos que, aunque no sean técnicamente leyes, lo son en un sentido mayor. Junto a las leyes empezó a reconocerse la existencia de principios, esas máximas, apotegmas, aforismos, piezas de la sabiduría tradicional y experimentada que explícita o implícitamente forman parte del sistema y que nos entregan un nuevo tipo de norma, una norma que manda que algo considerado útil, bueno o justo sea hecho en la mayor y también en la mejor medida posible. Otra vez, el legislador de 2015 debió reconocer a los principios como un regulador del comportamiento en el primer capítulo del nuevo Código. Lo notable de esto es que hoy los abogados pueden respaldar sus peticiones con una norma, pero también pueden atacar esa norma por inconstitucional o inconvencional o exigir que se le aplique conforme a un principio. ¿Qué significa esto? Significa que un abogado dispone del triple de armas de las que antes poseía, pero también significa que debe saber blandirlas con pericia. Y también que el juez tiene un papel diferente. Ya no es la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley. Ahora es él quien pronuncia su propia palabra, juzgando no solo a los hombres, sino también a las reglas que le han entregado para hacerlo. Y esto es lo extraordinario de ser abogado o juez hoy. Hay también otra perspectiva. Ha habido muchos abogados que en el correr de los tiempos hicieron planteos novedosos, que traspasaron los límites de lo hasta entonces establecido. Y hubo jueces que hicieron oídos sordos a esos reclamos, que no quisieron embarcarse en lo que consideraron aventuras judiciales, entre comillas, que prefirieron resolver, también entre comillas, como siempre se hizo, antes que indagar en lo profundo de lo que se intentaba innovar. Pero hubo otros jueces que se mostraron osados, ágiles y atentos y encauzaron esos reclamos y reconocieron nuevas fronteras. Incluso hubo jueces que, bordeando la congruencia, han suplido inclusive la actividad que debían desarrollar los abogados en la búsqueda de una solución para los casos que hicieran pie en la condición humana de los peticionantes antes que en venerables reglas, pero ya marchitas. Fue por eso que los tribunales pudieron producir sentencias famosas y reconocer la existencia de un derecho allí donde el legislador no lo había advertido. Así puedo recordar rápidamente algunos casos. El amparo, lo conocen todos, Sigri y Cot. El divorcio vincular, cuando la Corte Nacional declaró que había sobrevenido la inconstitucionalidad de aquella parte de la ley de matrimonio civil que impedía contraer nuevas nupcias a los divorciados.
La doctrina del exceso ritual manifiesto, originada en Colalillo, donde se dispuso que la verdad real debe prevalecer sobre las formalidades procesales, las medidas innovativas, las autosatisfactivas, el derecho de réplica y tantos ejemplos más. En lo que concierne a la Suprema Corte de Buenos Aires, hay una institución de neta creación pretoriana que no ha tenido reconocimiento específico en norma alguna, pero que sin embargo es la que constantemente se usa por parte de los letrados recurrentes, el absurdo. Las cuestiones de hecho y prueba por la naturaleza del recurso de casación no podían ser motivo de agravio, así lo decía la fría letra de la ley. ¿Quién habrá sido el abogado que hace muchos años se atrevió a proponer tal cosa? ¿Qué jueces dudaron al principio y se decidieron luego por recibir favorablemente estos agravios? A lo largo de los años, abogados y jueces mancomunadamente han desarrollado una actividad que fue movilizadora, que quitó al derecho de su inercia, que creó horizontes para el reconocimiento de nuevos derechos y para la protección de intereses novedosos o aún no escritos. Piénsese en la defensa de los consumidores, en los daños ambientales, en el reconocimiento de una identidad sexual diferente a la inscripta, en la perspectiva de género, en el per saltum, en tantas cosas, cuestiones todas que tienen ahora sus respectivos marcos normativos, pero que vieron la luz porque abogados y jueces las reconocieron como problemas sociales que debían ser enfrentados. Ni que hablar de tantos abogados y tan pocos jueces que pusieron en juego su propia vida, y muchos la perdieron, en la defensa de inalienables derechos humanos torpemente pisoteados en una etapa negra de nuestra historia. Aquí me sumo al homenaje rendido por el colega. Un camino fue trazado, pero no ha concluido. Queda mucho por andar. Ese camino debe ser seguido, profundizado y ampliado. En los tiempos difíciles que corren hay tareas que no son nuevas, pero sí son gravosas y que los jueces y los abogados deben afrontar. Y que lo harán mejor en la medida en que lo hagan juntos. El descrédito de la justicia y la desconfianza sobre sus operadores es un dato manifiesto de la realidad. Se declama la institucionalidad, pero en los hechos se hace todo lo posible por condicionarla. Tenemos que desterrar todo esto sobre la base de una conducta ética, sin dobleces, sin trampas, cumpliendo cabalmente nuestra misión y sin doblegarnos ante presión alguna. En este sentido, la independencia del Poder Judicial es premisa elemental, el límite a los demás poderes como forma de preservar un adecuado equilibrio republicano. ¿Cómo se traduce en los hechos esta afectación de la independencia del Poder Judicial? Hay muchos aspectos. Los magros presupuestos judiciales, la ausencia de tratamiento de las reglas referidas a la autonomía presupuestaria, el inusitado retraso salarial, el sobrepeso del poder político en el Consejo de la Magistratura, la cancelación de obras de infraestructura indispensables para el buen funcionamiento de la justicia, la escasa atención que se presta a las propuestas de reforma sobre cuestiones que atosigan a los tribunales, el discrecional armado de un mapa judicial que parece no atender a los índices de litigiosidad, sino a designios políticos, entre tantas otras, son muestras de cómo queda afectada la independencia del Poder Judicial y de cómo se lo debilita frente a los otros poderes. Finalmente, todo lo anterior carece de sentido si no se lo entiende en un marco fundamental. Tiene que ver con la visión que debe hacerse de la función de la abogacía y de la magistratura en una coyuntura económico-social signada por la injusticia y la desigualdad. Según esta visión de la que hablo, el derecho ha de ser, antes que nada, protección a los vulnerables, los invisibilizados o apenas visibles, los millones de compatriotas sumidos en la pobreza, los que no tienen trabajo, los que lo perdieron, los que no tienen techo,
los que tienen hambre, los que hacen colas a la madrugada en los hospitales públicos, los que no tienen otro horizonte que la marginalidad, los que no tienen nada. El derecho debe ser peticionado, articulado y concedido en función de los que no pueden anticiparse a los peligros, de los que se hallan imposibilitados de hacer frente a determinados riesgos, de los que quedan indefensos ante fenómenos económicos y sociales que no los tienen como autores, pero sí como perjudicados, de los que no pueden comprender ciertos hechos ni superar las consecuencias dañosas que traen. El derecho debe suplir la ignorancia, la incomprensión, la confusión, el desamparo, la injusticia social. El derecho debe actuar en representación de los débiles, de los marginados, de los desprotegidos. O si quieren de otra manera decirlo, el derecho no puede estar para ponerse del lado de los poderosos, de los que tienen todo, de los faltos de solidaridad, de los acomodaticios y de los complacientes. El derecho tal cual hoy debe ser entendido tiene como principios el de afianzar la justicia, el de permitir que todos accedan a ella, el de proteger al desvalido, el de anticiparse a los daños, el de paliar las desventajas y las privaciones, el de entregar a cada quien aún lo que no es suyo pero que le corresponde. Estas son las tareas y son encargados de llevarla a cabo los jueces y los abogados. El mejor de los éxitos para esta conferencia. Muchas gracias.